Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató. Capítulo 17 del libro de Lucas, dice el versículo número 26. Lucas capítulo 17, versículo 26. La palabra del Señor dice así, hermanos: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hacían de todo, mis queridos hermanos, menos prepararse para la venida de Cristo. Dice el versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y mucha gente, hermanos, predica de que esto se refiere al rapto secreto, de que van a estar dormidos dos en una cama, lo toman literalmente, y uno va a desaparecer y el otro se va a quitar. No, mis queridos hermanos, no es así. ¿A qué se refiere? Versículo número 35 ahora. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Los dos de los cuales está hablando aquí el libro de Lucas es que en el final, en el tiempo del fin, en el cual estamos viviendo, nada más existirán dos grupos, los justos y los injustos. Los que están durmiendo en una cama, recuerden que para Dios la muerte es un sueño. Estarán dos dormidos, uno es justo y el otro será injusto. Estarán dos mujeres y dos iglesias nada más, la iglesia que adora a Dios y la iglesia que adora al diablo. Y sigue diciendo, dos estarán en el campo, en este mundo, dos grupos, justos e injustos. Los justos se van con el Señor y los injustos, mis queridos hermanos, son destruidos. ¿Es clara la palabra de Dios? No tiene nada que ver con el rapto secreto, tiene que ver con que en este tiempo habrá simplemente dos grupos, justos e injustos. Dice la palabra del Señor ahora a través de su sierva, la mensajera, Elena de White. Es asombroso ver sobre qué débiles fundamentos muchísimos edifican sus esperanzas para el cielo. Es asombroso, dice ella. Muchas personas creen y confían que con solo bautizarse se van al cielo. Otras que con solo pertenecer a una iglesia se van al cielo. Otras que creen que por portarse bien se van al cielo. No, mis queridos hermanos. La salvación tiene fundamento y el fundamento es Cristo. Solamente por los méritos de Cristo, poniendo nuestra vida en las manos de Cristo, confiando y teniendo la esperanza en Cristo como nuestro Salvador, es que el ser humano tiene salvación y vida eterna. Tenemos que entender eso, pero dice ella, es asombroso ver sobre qué débiles fundamentos muchísimos se edifican las esperanzas para el cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 17. Ahora en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 365, dice algo interesantísimo, mis queridos hermanos. Dice, el Creador ama a sus criaturas, pero el que ama al pecado más que a la justicia, al error más que a la verdad, no puede ser visto favorablemente por el Dios de verdad. ¿Es clara la palabra? Dios es amor. Sin embargo, dice, el que ama más al pecado que a la justicia, no tiene el favor de Dios. El camino de la verdad y la justicia implica la cruz. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora quiero que me acompañen a San Juan, uno de los versículos más conocidos que existe en toda la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 16. Estoy seguro de que algunos lo saben hasta de memoria. San Juan 3, 16.
Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que, ¿qué cosa? Que en Él crea, no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Pero qué es creer? Versículo 36 ahora, del mismo capítulo, San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer, la palabra creer ahí, en la realidad, en el original, tiene que ver con la palabra obedecer. Y hay muchas personas que dicen, yo creo en el Señor, pero siguen viviendo como quieren. Yo amo al Señor, pero llevan un estilo de vida de pecado. Se están engañando automáticamente. En Gálatas 6:7 claramente dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Sigue diciendo el versículo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer o el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis queridos hermanos, la palabra clave en una persona que ha sido convertida, no convencida, sino convertida, esa persona obedece. Viene a dar evidencia de que realmente ama a Dios la persona que lo ama. ¿Cómo sabemos eso? San Juan 14, versículo 15. Un versículo también muy conocido. San Juan capítulo 14, versículo 15. Amén cuando lo tengan. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. No es solamente decir, no. Si me amáis, dice, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. O sea, primero de Juan, capítulo 3 ahora. Primero de Juan, capítulo número 3. Primero de Juan, el capítulo número 3. Dice, perdón, el capítulo número 4, versículo número 8, dice así. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ¿qué cosa? Dios es amor. Recordemos, hermanos, la gema que estoy leyendo. Dios es amor, pero el que ama el pecado más que la justicia, al error más que a la verdad, no puede ser visto favorablemente por el Dios de verdad. Es necesario, para encontrar el favor de Dios, poner nuestra vida en los méritos de Cristo para ser justificados, limpiados, santificados y que podamos ser aceptos delante de los ojos de nuestro Dios. Traigo una filmina aquí, donde la filmina muestra un vasito que tiene a la mitad el agua, dice, estoy medio lleno. Pero el otro vasito que está igual, a mitad, estoy medio vacío. Uno dice que está medio lleno y el otro está medio vacío. La verdad es que los dos están a la mitad. ¿Saben una cosa? Hay dentro y fuera de la iglesia personas que solo están medio convertidas, medio entregadas. Aman a Dios a medias, pero no se convierten de verdad. Y otros dicen, me siento vacío, pero no quieren que Cristo llene ese vacío. Miren lo que dice la sierva del Señor en Review and Herald, 5 de junio de 1888. 5 de junio de 1888 escribió lo siguiente. No es la oposición del mundo lo que nos va a poner en mayor peligro. Es el mal albergado en nuestro seno lo que provoca nuestros más graves desastres. Es la vida carente de consagración de los medio convertidos lo que atrasa la obra de la verdad y arroja sombras sobre la iglesia de Dios. Las personas que no se convierten de verdad, que no entregan su vida de verdad, no solamente no están consagradas, sino que atrasan la obra de Dios. Es necesario, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros abra la puerta de su corazón y permita que el testigo fiel, permita que Cristo more en su corazón para ser personas totalmente consagradas a Dios. Dice el Espíritu de Profecía también, no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja que el Espíritu Santo obre en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. No tiene límite la utilidad de esa persona. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios, en la predicación del Evangelio, para que la venida de Cristo Jesús sea pronto. Voy a leer ahora manuscrito 85 de 1908. Muchas personas de nuestro pueblo todavía están viviendo en ciudades. Y es mi deseo y mi oración que este tema, este mensaje pueda llegar hasta ellos y puedan tomar decisiones. Que no esperen como lo hizo Lot. Dice el Espíritu de Profecía que Lot tenía un espíritu de ¿qué? De dilación. Y ahorita creo que lo vamos a leer, creo que viene alguna filmina por acá. Manuscrito 85 de 1908 dice así. No podemos dejar de ver que el fin del mundo se acerca. ¿Sí o no?
¿Se acerca el fin del mundo? Claro que sí, mis queridos hermanos. Como en los días de Noé, está aumentando la maldad en todas sus formas. Recientemente me enviaron un video donde dicen que en Canadá ya está aprobado la relación entre un ser humano y un animal. En Alemania ya no está prohibido el incesto. El papá se puede casar con su hija, o el hijo con su mamá, o los hermanos también se pueden casar. Mujer con mujer, hombre con hombre. Estados Unidos ha promovido todo eso. Después, mañana específicamente se los voy a dar los datos, qué leyes han aprobado ya cada uno de los países más sobresalientes en este mundo. No cabe duda, mis queridos hermanos, que la venida de Cristo Jesús está a las puertas. En un tiempo como el presente, dice, los que procuran guardar los mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados lejos de las ciudades. Los que queremos guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir esta gema? Que dentro de una ciudad es imposible guardar los 10 mandamientos. ¿Verdad? Porque ahí está escrito. Hay otra cita, Ministerio de Curación, página 281 y 282, dice así: el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. ¿Es un peligro para qué? Para la salud. La exposición constante al contagio, al aire viciado, al agua impura, al alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. ¿Saben que mucha gente se va de aquí del sur al norte? ¿Saben cómo viven allá en el norte? Atestados en cuartos. No viven como aquí, cada quien vive en su casa. Los que van del sur a trabajar allá porque quieren hacer un dinerito, viven varios en un solo cuarto. Hay mucha enfermedad, mucha maldad. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, la mente y del alma. Mientras más oigamos la voz del Señor y la obedezcamos, más armonía va a haber entre Dios y nosotros, y estaremos más saludables física, mental y espiritual. Hermanos, ¿es claro el mensaje del Señor diciéndonos que salgamos de las ciudades? Yo creo que sí. Hay otra cita en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 74, y dice lo siguiente: en vez de la ciudad atestada, buscad algún lugar apartado donde vuestros hijos estén, hasta donde se pueda, protegidos de la tentación, y allí educarlos para ser útiles. ¿Dónde deben de ser educados nuestros hijos? ¿En las universidades grandes de las ciudades? ¿En las preparatorias federales? ¿En las secundarias federales? No. Mis queridos hermanos, deben de ser educados en el hogar. Todos los que quieran escapar de la suerte de Sodoma, escuchen bien esto, todos los que quieran escapar de la suerte de Sodoma deben rehuir la conducta que trajo los juicios de Dios sobre aquella ciudad perversa. Sigue diciendo ahora, Mensajes Selectos, tomo 2, página 406 y 407. Aquí está lo que les decía de Lot. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolos de las manos. Ahora, ¿habían sido afectadas las hijas con la filosofía de Sodoma? ¿Cómo sabemos eso? Porque después de que su madre se convierte en sal, ¿qué hacen ellas con su padre? Incesto. Lo que está pasando ahorita, pasó también en aquel entonces. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Si Lot hubiera salido a tiempo, y saben, mis queridos hermanos, hay muchas personas que lo están pensando todavía, ¿será ya el tiempo de salir de las ciudades? ¿Será que todavía falta muy poquito o será que falta mucho? Es que está difícil. Hermanos y hermanas, el mensaje de Dios es claro. Dice, Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Saben, mis queridos hermanos, hay muchas personas que nos hablan y nos dicen, pues los felicitamos porque ustedes han tomado la decisión, decidieron muy a tiempo salirse de las ciudades, nosotros todavía estamos batallando acá, pero mis queridos hermanos, no deben de perder tiempo. Ahorita todavía hay oportunidad. Ahorita todavía hay oportunidad. Imagínense, hermanos, que vuelva a haber dos aviones que chocan otra vez en Nueva York. ¿Qué haría Estados Unidos? Cerraría todas sus fronteras. Si eso pasara en diferentes partes, los países cerrarían sus fronteras. Nadie podría salir ni entrar. ¿Es fácil de que eso pase?
facilito. Ya lo hicieron, lo pueden volver a hacer. Así es que no tengamos el espíritu de dilación que tenía Lot. Juez de los Testimonios, tomo 3, páginas 114 y 115, dice así: cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las preocupaciones tomadas contra el incendio, si el dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos o algunas horas quedarán reducidas a escombros. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo en San Francisco? En California hay 23 incendios en todo el estado de California. Literalmente, California se ha convertido en un infierno para muchas personas. Muchas han sido desalojadas, otras han perdido sus casas, otras, no sé, tal vez la vida, no sé, no tengo ese dato. Pero mis queridos hermanos, no estamos lejos de la venida de Cristo Jesús. Todo lo que está pasando nos está diciendo que Cristo Jesús está a las puertas. Dice, las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas. Está profetizado que van a ser destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. En toda la tierra. Pero mis queridos hermanos, si usted y yo vivimos en un lugarcito apartadito, lejos de las ciudades, porque ¿dónde van a empezar a caer los juicios? En las ciudades. Pero todavía algunos, a pesar de que hay tanto mensaje, a pesar de que hay tanta base bíblica, todavía dicen, aquí en la ciudad Dios nos va a proteger porque somos el pueblo de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Jerusalén? Todos estos queridos hermanos que piensan así no han leído, o necesitan, mejor dicho, leer el primer capítulo del conflicto de los siglos. ¿Fue destruida Jerusalén? Claro que sí. ¿Profesaban ellos ser el pueblo de Dios? Sí. Ellos creían que nunca iban a ser destruidos, pero fueron destruidos en el año 70. Y lo que fue es simplemente un pálido reflejo de lo que va a suceder nuevamente. Ahora, el libro de Evangelismo, página 24 y página 25. Anoten estas citas, hermanos, porque necesitamos tener siempre base para compartir con los demás cuando alguien tiene preguntas en relación a este tema. Las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas, escuchen bien, por terremotos, incendios e inundaciones. ¿Por qué San Francisco le pasan tantas cosas? Porque es una ciudad totalmente sodomita. Hay mucha promiscuidad. Y dice que van a ser destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Hermanos, Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia, pero su gracia, su misericordia tienen ¿qué cosa? Límite. Tienen límite. Acontecerán calamidades, calamidades de las más pavorosas, de las más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Es decir, si alguien todavía está planeando para que todo esto se arregle, esto del coronavirus se arregle, para que entonces empiecen otra vez a hacer planes a futuro, no, mis queridos hermanos, las cosas van a seguir de mal en peor. Y viene la vacunación, y sin la vacunación su hijo no va a poder estudiar si todavía están pensando mandar a sus hijos a la escuela. Pero voy a leer una cita en relación a eso, mis queridos hermanos, y espero que todos pongan mucha atención. Dice en la carta 158 de 1902, carta 158 de 1902, existen razones por las que ni deberíamos edificar en las ciudades, ni siquiera deberíamos edificar en las ciudades. Sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. ¿Es clara la palabra de Dios? Clarísima. Falta poco. Ahora, Evangelismo, página 26. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas. Y esto lo escribió en 1910. ¿Ha sido grande la gracia de Dios? Grandísima. Estamos en el 2020. Queridos hermanos, estamos a punto de que las leyes dominicales entren en acción. Ya están establecidas, pero todavía no los han aplicado. Pero no falta mucho de eso. Sigue diciendo, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Tengamos cuidadosos con eso. Ahora, ¿qué se nos recomienda? Manuscrito 115, fue escrito en 1907 y dice lo siguiente: en armonía con la luz que me fue dada, dice la sierva del Señor, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. ¿Será Jiquipilas un centro grande poblado? Sí. ¿Tuxtla Gutiérrez? Sí. ¿Y Los Ángeles, California? Más todavía. El DF, México. Tremendo. Hay más de 20 millones de habitantes en esa ciudad. ¿Cómo le van a hacer para salir? Queridos hermanos,
Tenemos que orar por nuestros hermanos que viven todavía en lugares, en estas ciudades tan grandes. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Queridos hermanos, ¿es clara la palabra de Dios? Es más fácil que una persona se pierda, y lo digo para las personas que viven en Estados Unidos, en ciudades grandes, es más fácil para que una persona se pierda en una ciudad, pero no fuera de la ciudad. Entendamos eso. Notas biográficas de Elena G. de White, página 390, dice así: el que les enseñó a Adán y a Eva a cuidar el jardín, instruirá también a los hombres hoy en día. ¿Pero qué voy a hacer en el campo? ¿Cómo le voy a hacer? Dios lo va a instruir, paso a paso. Hermanos, quiero confesarles eso. Cuando nosotros nos vinimos no sabíamos ni papa. Ahora ahí la llevamos. No les estoy diciendo que ya sabemos de todo, no es cierto. Pero ahí vamos. Pero algo sí les puedo asegurar: Dios no nos ha desamparado, no nos ha faltado alimento. Y eso es beneficio. Esos son bendiciones. Y hay que darle gracias a Dios por ello. Hay sabiduría, dice, para el que maneje el arado y planta y siembra la semilla. La tierra tiene sus tesoros escondidos, y el Señor quiere que miles y decenas de miles que ahora están apiñados en las ciudades, esperando la oportunidad de ganar una pitanza, trabajen la tierra. En vez de estar allá sufriendo en el norte, mejor vénganse a trabajar la tierra, donde la tierra aquí, todavía en Chiapas, da mucho fruto. Los que lleven sus familias al campo los colocan donde hay menos tentaciones, porque en las ciudades, mis queridos hermanos, hay muchísimas tentaciones. Los hijos que están con padres que aman y temen a Dios están en todo respecto mejor situados para aprender del gran maestro que es la fuente de la sabiduría. Tienen una oportunidad mucho más favorable para lograr la capacitación necesaria para el reino de los cielos. No hay nada más maravilloso que ver nuestros hijos que caminen ¿en dónde? En los caminos del Señor. Y donde lo deben de hacer no es en una ciudad, sino en el campo. Es más fácil. A mí me ha tocado mirar cómo andan los jóvenes en la ciudad. Hermanos, uno puede toparlos de enfrente y ni siquiera saludan. Ellos van con sus audífonos hablando con quién sabe qué. En las ciudades se miran personas bien apretaditos los pantalones, pero no sabemos si es hombre o si es mujer. En las ciudades hay centros de vicio, en las ciudades hay promiscuidad, en las ciudades el aire está viciado. En la ciudad no es lugar para un cristiano estar viviendo. Punto. ¿Por qué razón? ¿Porque lo digo yo? No, porque Dios así lo ha dicho. Mensajes Selectos, tomo 2, página 161, dice: una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde pueden cultivar sus propias provisiones. Ahora escuchen bien, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Y saben que ese futuro ya está llegando. Estamos a nada. Hace poquito no podíamos comprar ni vender por el coronavirus. Pero ¿qué tal si viene otra peste peor que el coronavirus? O la ley dominical. Salir de las ciudades e ir a los distritos rurales donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Tenemos que obedecer al Señor. ¿Qué debemos hacer? Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. Fue escrito en 1903. La obra del pueblo de Dios. ¿La obra de quién? Del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, mis queridos hermanos. Prepararnos, porque el futuro está bien cerquita. Tenemos ahora que prepararnos. Los que pronto los sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Se formarán gremios de obreros, y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Pero la cuestión es que todavía hay algunos que se dicen del pueblo de Dios dentro de estos gremios, dentro de estos cuerpos gigantescos de monopolio. Tremendo lo que está sucediendo. Pero mis queridos hermanos, quiera Dios que nosotros no seamos parte de las cosas de este mundo. Que nosotros seamos parte del verdadero pueblo de Dios, que escucha la voz de Dios, guarda sus mandamientos, pero los hace. No simplemente los escucha, sino los hace, los cumple, porque tiene a Cristo Jesús viviendo en su corazón. Quiera Dios que seamos de eso. Hay una advertencia ahora terrible. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 162 y 163. Dice así: pero dentro de no mucho tiempo, eso lo escribió en 1903,
Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no lo podrán hacer. No se va a poder salir de las ciudades. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado y nos está dando a nosotros. Carta 268 de 1906. Carta 268 dice así: no se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenerse los alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere morar en nuestro hogar siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 454. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 454. Recuerdo, mis queridos hermanos, hace algunos años atrás, cuando nosotros vivíamos todavía en Mexicali, se fue la luz desde California y Baja California. Toda la luz. No había nada absolutamente, porque sin luz, las ciudades ¿cómo funcionan? Pero en el campo, si la luz se va, ¿qué podemos hacer? Sentarnos a mirar el buen atardecer y gozarnos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Amén? Muchas personas tienen estufas eléctricas, se va la luz, ¿cómo cocinan? Nosotros tenemos fogoncito y entonces atizamos la leña y no nos quedamos con hambre. O salimos al campo a cortar cuando hay aguacate, o a cortar cuando hay mango, o a cortar cuando hay nachi, o a cortar cuando hay jocote. Es diferente, pero en una ciudad, ¿qué va a cortar? Si ya le cortaron la luz, no va a cortar absolutamente más que la relación con todos. Se acaba, no hay relación, no hay luz, no hay cómodas llamadas de teléfono, no hay internet, no hay nada absolutamente, todo se corta. Entendamos eso. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 454. Antes que el azote venga, como avenida de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor hace llegar este grito de alarma. ¿Cómo debemos de dar este mensaje? Como un grito de alarma. ¿Y qué dice Isaías 58:1? Clama a voz en cuello, no te detengas. ¿Y qué más? Alza tu voz como trompeta y anuncia ¿qué cosa? ¿A quién? A mi pueblo su pecado y a la casa de Israel su rebelión. Queridos hermanos, esta clase de mensajes no se deben de dar con mesura, no se deben de dar con miedo. Debemos de predicar con el espíritu de Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, y somos el tercer Elías. El Elías que Dios ha levantado en este tiempo para publicar y levantar y practicar su verdad. ¿Qué más sigue diciendo? Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Porque ahí está la clave, mis queridos hermanos. Sigue diciendo en manuscrito 76, en 1905 escribió ella lo siguiente: ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, en las montañas y los árboles. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Hermanos, ¿qué cosa de eso no entendemos? Es más fácil que la verdad entre en nuestros corazones viviendo ¿dónde? En el campo. En el campo, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos televisión. Espero que ninguno del campo tenga televisión para mirar noticias, o para estar mirando telenovelas, o para estar mirando películas, o para estar mirando programas de entretenimiento. Si usted va a tener una televisión, úselo para el avance de la obra de Dios. Úselo para crecimiento espiritual. Pero en la casa nosotros no lo tenemos, no lo encendemos para mirar absolutamente nada de ese tipo de cosas. Espero en Dios que ninguno, hermano, siga todavía esclavizado con las películas, telenovelas, partidos de fútbol, etc. Que ninguno todavía participe de eso, porque se lo va a llevar pifas. Ustedes ya saben eso. Hermanos, aquí viene una cita en relación a la educación. Hay muchos padres que están preocupados por la educación de sus hijos, y padres que se preocupan con la mejor intención, pero las mejores intenciones no necesariamente son el plan de Dios. Fíjense lo que dice aquí, Fundamentos sobre Educación Cristiana, página 326. Esta cita está en el libro en inglés, no está en español. En el libro en inglés, en la página 326, escribió en 1894 lo siguiente: enviar a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad. ¿Escucharon bien?
Enviad a los niños en las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos. Ahora los niños de primaria y de kinder ya les están enseñando acerca de sexualidad. Es más, otras personas dicen que a los 10 años, si la persona dice, oh, ya encuentro placer, déjela que haga con su cuerpo lo que quiera. Así estamos viviendo ahora. Y dice aquí, si envían a sus hijos a las escuelas ubicadas en las ciudades, la tarea de educar su carácter, de edificar su carácter, será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. 10 veces significa completamente difícil, totalmente difícil. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. ¿Dónde deben de estudiar nuestros hijos? Fuera de las ciudades. ¿Y qué es lo primero que deben de estudiar? La palabra de Dios. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres, y con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Lo estamos viendo delante de nosotros. Queridos hermanos, tenemos que ponernos las pilas y predicar el mensaje de Dios, porque la venida de Cristo Jesús está a las puertas. El propósito puntual de salir de las ciudades es, aquí está, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios, para aprender su voluntad y sus caminos. Ese es el verdadero propósito de salir de las ciudades. Aprender la voluntad de Dios y sus caminos. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados. Pero ¿qué es lo que contemplamos si vivimos en una ciudad? Homosexualidad, lesbianismo, promiscuidad. El otro día alguien nos contó que una persona ebria, una señora ebria, en la plena plaza ahí en Tuxtla Gutiérrez, se bajó todo y entonces hizo sus necesidades enfrente de toda la gente. El vino ha pervertido totalmente la mente de muchas personas. Otros jovencitos y jovencitas con el cigarro, fumando. Otros, les digo, esclavos de la moda. Otros esclavos de la música. Otros esclavos de bonitas casas. Otros esclavos del dinero, etcétera, etcétera. No podemos ser transformados para la gloria de Dios en una ciudad. El carácter se desarrolla perfectamente en el campo, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? ¿Dónde creció Jesucristo? ¿Creció en las grandes ciudades? Dice en Ministerio de Curación, página 282 y 283, lo siguiente. Un hogar apartado en los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las Escrituras, la tranquilidad de la aurora del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Cristo Jesús. Nuestro ejemplo es Cristo. Y Él estuvo viviendo y se desarrolló en el campo. Id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios. Ahí es donde debemos de ir a vivir. No ir a contemplar donde canta Shakira, Luis Miguel y todo ese tipo de demonios. No debemos de ser transformados por ellos. Ahora, otra razón, ¿qué sucede con el carácter cuando nosotros vamos al campo y sembramos ahí? ¿Qué sucede con el carácter? Testimonios para la iglesia, esto está también en inglés, Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 136, dice así. El cultivo de las plantas y flores ayuda a mejorar el gusto y el juicio, al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente y la dirige hacia el Hacedor y Señor de todo. Qué bendición, ¿verdad? Es poder tomar una semillita y sembrarla. Y poder ver cómo crece esa semilla. Y poder ver, después de que ha crecido ese arbolito, lo que hayamos sembrado, su fruto. Es maravilloso eso. Se siente muy diferente ir al mercado a comprar el tomate, a cortar el tomate en la casa. Ir al mercado a comprar el mango, a cortar el mango y comérselo. No solamente es diferente en el hecho de tomarlo nada más, sino en el hecho de comerlo.
sabe totalmente diferente. Miren, les voy a leer una cita que debería de ponernos a pensar, sobre todo los que están viviendo todavía en ciudades. Mensajes Selectos, tomo 2, página 408 y 409. Lo escribió también en 1903. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad. Hay huelgas, asesinatos y suicidios. ¿Hay eso? Sí, hay eso y más. Sigue diciendo, Satanás está en ellas. En esas ciudades. Satanás está en las ciudades. Si Satanás está en una ciudad, ¿quién tiene que ser el cristiano verdadero en una ciudad? Tiene que huir de una ciudad. Tenemos que huir de eso. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto. Ese es el mensaje del Señor. Pero la tierra ya está muy contaminada, dicen algunas personas. Fíjense lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 444 y 445. Dice así, las montañas y las colinas se están cambiando. La tierra se está envejeciendo como ropa de vestir. ¿Es cierto eso? Sí. Empero, la bendición del Dios que tendió mesa para su pueblo en el desierto no cesará jamás. A pesar de que la tierra está tan trabajada, tan envejecida, tan contaminada, dice la bendición de Dios que tendió mesa para su pueblo en el desierto, no cesará para su pueblo tampoco. Si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestra necesidad. Así es que si alguien tiene miedo de salir de una ciudad, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? Hermano, usted da el primer paso, de los demás se encarga Dios. ¿Okay? Un regreso a los métodos más sencillos será apreciado por los niños y los jóvenes. De verdad les digo, al niño le encanta vivir en el campo. Si a uno nos gusta, como seres grandes ya, a los niños, andar corriendo, andar jugando, eso sí, no le tiren con el tirador a los pajaritos, está prohibido eso. Pero es maravilloso para los niños, andar con su coa, echando coa, estar el elote cuando ya está bueno para cultivarlo, andar poniendo abono, andar matando. Por cierto, también encontré otra culebrita, pero no era de las malas, era chiquitita, pero estaba yo sacando algo en el jardín, limpiando ahí, y cuando lo levanté ahí estaba bien quietecita. Y le dije, espérame tantito, voy a poner una coa. Así es que ya fui por mi coa y entonces la tuve que destruir. Pero ¿saben una cosa? A pesar de todo eso, el carácter es transformado. A pesar de que las cosas no son fáciles en el campo, hay bendición de Dios. Porque ayer que estuvimos en el riego con mi tío, eso que fui nada más una hora y media, cuando mucho yo, mi tío Suantier y ayer, estaba un calor tan tremendo, mis queridos hermanos, que miraba yo cómo las lagartijas cruzaban arriba del agua y los sapitos también arriba del agua, y dije yo, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no, verdad? Porque es tan caliente todo el asunto que dan ganas de meterse al agua. Pero en medio de todo eso el carácter es refinado. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Hay mucho tiempo para orar y para meditar en el Señor. Algunos miembros de nuestro pueblo, dice Carta 63, que viven en la atmósfera envenenada de las ciudades, harían bien en conseguir unas pocas hectáreas de esta tierra. Para mantenerse podrían cultivar frutas y verduras y también, ¿saben qué dice aquí? Y criar aves. Cuando yo leí eso dije, caray, hace tiempo que yo hice ese tema, hace como 4 años. Los padres y los hijos recibirían una gran bendición si abandonaran las ciudades perversas y contaminadas y fueran al campo. Pero dice aquí, para mantenerse podrían cultivar frutas, verduras y criar aves. Hay que investigar eso. Porque nosotros, que ya no somos carnívoros, no comemos aves. Pero lo que sí hacen las aves, como las gallinas, es que comen todas las cáscaras de las frutas, las cáscaras las comen y aparte las mueven y después fertilizante. Y entonces ese fertilizante uno lo revuelve con la tierra y todas las cosas fluyen bonito. Más se está refiriendo a eso, no crean que se está refiriendo a comerse las aves. Porque miré cómo se levantaron las antenitas de dragón, de aquí soy. ¿En dónde está la cita? Dijeron. Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, ya vamos a terminar. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles.
Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Imagínense, y ella lo escribió en 1908. Pareciera que estuviera viéndolo ahorita y estuviera escribiendo todo. Una tremenda crisis se avecina, mis queridos hermanos. Muchos ya no vamos a poder tener luz eléctrica. Muchos ya no vamos a poder comprar ni vender dentro de muy poco. ¿Estamos listos para eso? Tristemente algunas personas se están preparando, mañana lo voy a decir en el tema, preparando de antemano para aceptar la ley dominicana. Muchos del pueblo, no estoy hablando del mundo. El Señor desea que en nuestros días su pueblo se disperse por toda la tierra. Cuando los discípulos se dieron a su deseo de permanecer agrupados en Jerusalén, Dios permitió que fueran perseguidos. Lo mismo va a suceder, mis queridos hermanos, con todos aquellos que quieran o se queden en una ciudad. Ahora, es una información importante lo que voy a leer. Mensajes Selectos, tomo 2, página 414 y 418, dice así: los que por fin han decidido salir, escuchen bien, que no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. ¿Y qué hacen? O hicieron muchas personas en los años de 1900, los 1990. ¿Recuerdan? Muchísimas personas salieron. ¿Por qué salieron? Por miedo. Y entonces se fueron a los campos, se fueron de las ciudades, vendieron todo, se fueron al campo y resulta que no pudieron vivir en el campo. ¿Y qué creen que hicieron después? Tuvieron que regresarse otra vez a las ciudades. Qué tremendo. Da mucha tristeza eso, pero mis queridos hermanos, cuando las cosas no se hacen como Dios quiere, fallan. Esta clase de decisiones se tiene que hacer con mucha oración. Con mucha oración. Pero no estorbemos el plan de Dios. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. De manera prudente. Hay un folletito que se llama De la ciudad al campo. En la página 50 dice así: hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres lo escuchen o no. Las ciudades están llenas de tentaciones. Eso es una verdad. Pero ¿quién va a hacer la obra misionera? Dicen los que viven en las ciudades. Si yo me voy al campo, ¿quién va a hacer la obra misionera en una ciudad? ¿No van a ser amonestadas las ciudades? ¿No deben ser amonestadas? Dice así, Mensajes Selectos, tomo 2, página 410 y 411. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde los puestos de avanzada. ¿Van a ser amonestadas las ciudades? Sí, pero no por los que vivan en las ciudades, sino por los que vivan fuera de las ciudades. Los que vivamos en el campo, tenemos que ir a amonestar ¿a quiénes? A los que viven en las ciudades. Porque nuestro testimonio, nuestro ejemplo, predica más que 1000 palabras. El evangelismo, página 61, dice lo siguiente: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y cómo empezamos todo este tema? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Aquella persona que se dice pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y sigue viviendo en una ciudad, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Hijitos míos, no améis de palabras ni de lengua, sino como de hecho y en verdad. 1 de Juan 3:18. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. ¿Es clara la palabra de Dios? Clarísima. La última. Esto está en Live Sketches, no está en español. Live Sketches, página 409 y 410. Ella lo escribió en 1906. Y escribió lo siguiente: salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. 3 veces. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Y por eso nos quiere sacar de las ciudades. Debemos ser perspicaces y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Queridos hermanos, para terminar, quiero invitarlos para que vayan conmigo a Proverbios capítulo número 1, versículos 22 y 23. Proverbios capítulo número 1. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído el Proverbio 1. En relación al tema que acabamos de escuchar de salir de las ciudades para prepararnos espiritualmente, física y mentalmente, Proverbios capítulo 1, versículos 22 al 33 dice lo siguiente:
¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Fíjense bien, si no hacemos caso de lo que Dios nos dice. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Es clara la palabra de Dios? Oh, es que Dios es amor. Sí, pero no da por inocente al culpable. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué? No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Es clara la palabra de Dios? Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis queridos hermanos, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude para ser un pueblo obediente. Y prediquemos este mensaje, mis queridos hermanos, sin temor. Prediquemos y demos este mensaje a todos aquellos hermanos, familias, conocidos, y si no son conocidos, prediquemos el mensaje de salvación, porque salir de las ciudades es un mensaje de salvación. Fui siempre